Queridos amigos, en este curso de teología espiritual o teología ascético-mística, teología de la vida cristiana, en donde queremos ver qué es esto del llamado a ser santos. Eh, Todos los videos que escuchamos hasta este momento se referían a aquellas cosas que nos obstaculizaban el camino de la santidad, y por eso lo llamamos los aspectos negativos. Tenemos que luchar contra el pecado mortal, contra el pecado venial, contra las imperfecciones. Tenemos que saber distinguir las tentaciones, qué hacer con ellas, cuáles son los adversarios de nuestra vida espiritual, el demonio, el mundo, la carne. Pero evidentemente no podemos quedarnos en los aspectos negativos, sino que la teología espiritual tiene aspectos positivos, que son aquellos que vamos a empezar a ver hoy. Hay tres leyes acerca de estos aspectos positivos de la vida espiritual. Hoy se las voy a anunciar y les voy a explicar muy brevemente qué son, y después vamos a tener un capítulo de este curso dedicado a cada una de estas leyes. Pero van a ver que va a cambiar el modo en que nosotros vamos a enfrentar la vida cristiana, porque ya no es luchar contra algo, sino es, bueno, tratar de alcanzar un objetivo de bien. La primera ley de la vida espiritual, del desarrollo de la vida espiritual, del crecimiento de la vida espiritual, es que la gracia está llamada a crecer y a desarrollarse en nuestras almas. Bueno, esto ya lo veníamos viendo, y es que la vida es movimiento, ese movimiento tiende al crecimiento. Por supuesto que nosotros lo que conocemos acerca de la vida terrena tiene como un crecimiento, una madurez y un decrecimiento y una muerte, pero eso se trata acerca de los cuerpos, porque los cuerpos son mortales. En cambio, el alma es inmortal por naturaleza. Entonces la vida del alma, la vida espiritual, tiende a crecer. Va a crecer sustancialmente y va a alcanzar su plenitud cuando se dé nuestro encuentro con Dios, y entonces en la vida eterna nuestra vida espiritual va a florecer y a dar su fruto pleno. Pero ya la vida espiritual en esta tierra, como toda vida, tiende al crecimiento. Entonces, no es que nosotros podemos darnos por contento porque no pecamos, que serían los aspectos negativos, ¿no? Sino que no solamente no tenemos que no pecar, sino que tenemos que crecer. Es como si nosotros dijéramos, nos damos por contento porque no morimos. No, es decir, tenemos que dar fruto, tenemos que crecer en nuestro conocimiento, en nuestro amor, y entonces no solamente hay un aspecto negativo contra el cual tenemos que luchar, sino hay un aspecto positivo que tenemos que alcanzar. Y entonces, así como la vida es crecimiento y solo la vida mortal es aquella que ha alcanzado una cierta madurez empieza a decrecer y a morir, la vida espiritual supone un crecimiento constante hasta que alcance su corona en la gloria, en la vida eterna. Bueno, la segunda de las leyes del desarrollo de la vida espiritual es que la causa eficiente del aumento de nuestra vida sobrenatural es únicamente Dios. ¿Qué significa causa eficiente? Bueno, una causa sabemos que produce una consecuencia, y esa consecuencia es el crecimiento de la vida espiritual. ¿De qué es consecuencia el crecimiento de la vida espiritual? De nuestra lucha, de nuestro esfuerzo, de nuestras virtudes, de lo que hemos rezado, de lo que hemos alcanzado. Bueno, la teología dice que propiamente la causa eficiente del aumento
de nuestra vida sobrenatural es únicamente Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es gracia. ¿Se acuerdan que gracia viene de gratuito, ¿no? Entonces, no es que si hacemos esto, Dios nos va a pagar 10, y si hacemos esto, Dios nos va a pagar 20, y entonces ya tenemos 30, pero porque nos corresponde, ¿no es cierto? Porque hicimos tal cosa, ¿no? Sino que la gracia siempre es gratuita, y se acuerdan ustedes que Jesús, cuando nos habla de la viña, de los empleados a la viña, los que van a trabajar desde la mañana, los que van a trabajar desde la tarde, todos reciben un denario. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque Dios así le pareció bien, ¿no es cierto? Nosotros hemos dejado de usar un verbo que es plugo, ¿no es cierto? Y plugo a Dios, le pareció bien a Dios, significa. Y tiene algo como, si fuera aplicado al hombre, le pareció bien al hombre, sería como caprichoso. Pero plugo a Dios en realidad no tiene nada de caprichoso, porque Dios no puede ser caprichoso. Entonces, si le pareció bien, es porque está bien. Y entonces le pareció bien a Dios darle lo mismo al mañanero que al que trabajó solamente una hora. Y así es decir, el aumento de la gracia no necesariamente se da por nuestro esfuerzo o como premio por nuestro esfuerzo. Y algunas veces hay grandes gracias que Dios derrama de una manera injustificada, por decirles humanamente, porque como es gracia y es gratuito, y entonces Dios quiere darla y quiere dársela a quien le parezca, no necesariamente tiene una correlación con nuestro esfuerzo, en donde sí se dan aquellas cosas de justicia que tienen que ver con nuestro esfuerzo. Pero la gracia es gratuita, y por eso a Dios le parece bien otorgar algunas veces a algunas personas un crecimiento en la gracia y a otros no, y es un regalo de Dios, y siempre va a ser un regalo de Dios, y siempre va a tener una desconexión de nosotros como causa de eso. Si nosotros no podríamos causar la gracia, ¿no es cierto? Y siempre la causa de la gracia es Dios. Ahora, es verdad que nosotros no podríamos causar un regalo que se nos da, porque depende de la bondad de aquel que nos dona ese regalo, del dador de la gracia, que es Dios. Y por eso totalmente la causa eficiente de la gracia es Dios. Pero sí es verdad que nosotros podemos hacernos con nuestras obras más agradables a Dios. Entonces, así como un regalo lo da quien lo regala porque le parece, evidentemente si nosotros le caemos más simpáticos o le resultamos más agradables, bueno, Dios va a derramar sobre nosotros más gracias que si nosotros no lo atraemos a Dios, ¿no? Ahora, esa atracción de Dios algunas veces es muy rara, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué Dios atrae por qué una persona atrae la gracia de Dios sobre sí y otra no? En realidad es un misterio que solamente Dios conoce y que posiblemente quiere hacernos participar en la vida eterna. Entonces, el conocimiento, el crecimiento de la gracia, como es gracia, como es gratuita y como es una acción de Dios sobre nosotros, depende exclusivamente de Él. Ahora, la tercera de las leyes sobre el desarrollo de la gracia es que ordinariamente el aumento de la gracia se produce de dos modos. Un modo se llama ex opere operato, no se lo voy a explicar mucho porque lo vamos a ver después en concreto, que sería a través de los sacramentos. Y otro modo se llama ex opere operantis, que sería por las acciones sobrenaturalmente meritorias y por la eficacia impetratoria que tiene la oración. ¿Qué quiere decir esto de que ordinariamente el aumento de la gracia se produce de dos modos? Porque gracia Dei non est ligata sacramenti, decimos, es decir, la gracia de Dios
no está atada a los sacramentos. Es decir, los sacramentos son los modos ordinarios por los cuales Dios transmite la gracia. Pero como Dios es todopoderoso, no podría ser que Dios se limitara a una acción que tiene una parte humana para la transmisión de la gracia. Entonces, imagínense un cura que duerme siesta y que no quiere que lo molesten en el horario de la siesta. Y entonces se está por morir un señor, pero justo es el horario de la siesta del cura. Y entonces van a golpearle la puerta y el cura no les abre. Y el señor se muere sin recibir la unción de los enfermos. Es decir, por la pereza del cura, Dios no va a transmitir la gracia a ese moribundo. No, por supuesto, la gracia de Dios no está atada a los sacramentos. Es decir, Dios actuó como quiso, cuando quiso, sin necesidad de despertar al cura. Ahora, ordinariamente es a través de la unción de los enfermos que Dios acompaña y robustece a los que están enfermos, ¿no es cierto? Y dentro de los que están enfermos, a los que están moribundos. Entonces, Dios puede adoptar a una persona que no esté bautizada como hijo suyo, y por supuesto que sí. Ordinariamente Dios hace hijos suyos a través del bautismo, pero extraordinariamente Dios puede hacer hijos suyos a quien quiere. Dios puede alimentar a alguien que no recibe la Eucaristía, y sí, por supuesto. Dios puede perdonar a alguien que no recibe el sacramento de la reconciliación, que no se confiesa. Y sí, claro, porque la gracia de Dios no está atada a los sacramentos. Ordinariamente se transmite a través de los sacramentos. Y por eso es muy importante que nosotros conozcamos el camino ordinario, porque el camino extraordinario lo conoce solo Dios. Ahora, el camino extraordinario significa que rarísimamente Dios actúa extraordinariamente, y en el 99% de los casos Dios actúa ordinariamente. No, conociéndolo a Dios, sabemos que Dios actúa extraordinariamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, no sé si el 2% de los cristianos van a misa dominical. Evidentemente Dios tendrá otras formas de alimentar a los cristianos más allá propiamente de la Eucaristía, ¿no? Y si no mucha gente se confiesa, bueno, Dios tendrá otras formas de perdonar los pecados. Y lo mismo si China, que tiene el 25% de la población mundial, ahí el sacramento del bautismo no es tan fácilmente de obtener. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar toda esa parte de la humanidad sin que sea adoptada por Dios? No, seguramente los medios extraordinarios que tiene Dios para actuar serán muy frecuentes. Ahora, nosotros, la teología es una ciencia, y entonces no podemos hacer ciencia de los medios extraordinarios, ¿no? de Dios, sino que tenemos que hacer ciencia de aquellas cosas que conocemos y que conocemos por las causas. Entonces hablamos del crecimiento de la vida espiritual que se da ordinariamente por los sacramentos, de manera ex opere operato. Ahora, después vamos a ir en concreto a descubrir cuál es la diferencia entre ex opere, que significaría por obra, operato, de lo actuado, y ex opere operantis, que sería por obra del que actúa, o de la disposición de aquel que actúa. Y entonces, bueno, vamos a ver que ordinariamente la gracia, así como les decía, depende totalmente de Dios, pero bueno, si rezamos vamos a tener gracias ex opere operantis. Si hacemos acciones sobrenaturalmente meritorias, vamos a tener gracia ex opere operantis. Si nos confesamos, nos bautizamos, nos casamos sacramentalmente en el matrimonio, somos ordenados sacerdotes, recibimos la unción de los enfermos,
bueno, entonces vamos a recibir gracias ex opere operato de una manera ordinaria. Entonces, bueno, lo que tiene que quedar claro de este primer cambio en el timón del curso, que serían los aspectos positivos, es que la gracia tiene que crecer y que nosotros no podemos contentarnos con mirar nuestro cuaderno espiritual y darnos cuenta que estamos igual que el año pasado y peor que hace 20. No decir, no, tenemos que crecer en la vida espiritual. Bueno, tenemos que saber que ese crecimiento lo tiene a Dios como causa eficiente, porque la gracia es algo que es gratuito, pero que nos tiene a nosotros también como actores, porque evidentemente podemos confesarnos o no, podemos comulgar o no, podemos rezar o no, o podemos amar o no, o perdonar o no, o dar limón o no, o hacer ayuno o no. Así que vamos a ir viendo todos esos aspectos que son más lindos porque son los aspectos positivos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.